Profesor suicidio. Hacía tiempo en 1916 durante la Primera Guerra Mundial, había un profesor llamado William. Este profesor tenía un problema, cada vez que los alumnos hablaban de la guerra se alborotaban y desordenaban la clase tirando los banquillos, corriendo y gritando en el aula, eso era prácticamente una rutina, y el profesor siempre actuaba igual, tomaba unas pastillas no más de 2 y les gritaba a los niños para que se tranquilizaran, esto siempre funcionaba hasta que un día exageró en el uso de pastillas tomando sin querer 4, en ese momento el profesor confundido y aturdido por los gritos de los alumnos no resistió más y agarró una botella de licor y se la lanzó a uno de los chicos. Esta dicha botella le desgarró la cara al niño completamente, los demás alumnos asustados gritaron y los más peleones del salón se lanzaron contra el pobre profesor, el profesor para defenderse agarró un lápiz del suelo y se lo apuñaló a uno de los que estaba encima de él en el estómago y en medio de la confusión el pobre profesor William salió corriendo despavorido hacia un bosque. En un árbol que observó, agarró unas cuerdas y se ahorcó. Al día siguiente, uno de los alumnos encontró al profesor muerto, colgando del árbol. Pronto se corrió la voz de lo ocurrido. Desde ese momento el pueblo hablaba de él como el profesor suicidio. Desde entonces en el bosque hay un cuerpo guindando y meciéndose con la brisa todas las noches en el mismo lugar, es el fantasma del profesor. Aunque nunca aparece de otra forma que no sea ahorcado, asusta demasiado pues si lo miras a la cara tiene la lengua excesivamente ancha y fuera de la boca, sus ojos abiertos y desencajados te observan y su cuerda siempre lo mece haciendo el ruido característico de la cuerda frotándose tiesamente con la madera, esto atemoriza a las casas del pueblo que aunque se encuentran a 40 metros de distancia del fantasma se escucha ese horrible sonido despertando a todos con un miedo terrible y no para hasta que amanece, y aunque el árbol se ha cortado infinidad de veces aparece misteriosamente en el bosque cuando anochece, y aún hoy se puede ver al profesor suicidio meciéndose en el mismo árbol todas las noches durante los 91 años que hace de su muerte. Si ves a un ahorcado con estas características en un bosque de algún pueblecito echa a correr lo más rápido que puedas ya que cuenta la gente que nadie soporta su mirada y que si te quedas varios segundos observándolo puedes llegar a enloquecer, incluso se dice que hay algunos que han muerto víctimas del profesor suicidio. Noche romántica. Laura y su novio decidieron que era una buena noche para escaparse juntos del colegio e ir a dar una vuelta con el coche, después de un buen rato dando vueltas llegaron a un bosque donde decidieron detenerse para poner en práctica sus juegos románticos. Para romper el hielo prendieron la radio y al cabo de unos instantes una noticia los paralizó, un loco peligroso con varios asesinatos en sus espaldas había escapado del manicomio donde había estado internado y que se encontraba en la misma zona donde Laura y su novio se encontraban. Los dos intentaron tranquilizarse mutuamente, subieron las ventanas y cerraron los seguros. Al cabo de unos minutos que transcurrieron en completo silencio el chico bajó del auto para ver si todo estaba bien, llevaba consigo solamente un matafuegos para defenderse por si se topaba con el asesino. Laura se quedó en esos instantes sola y comenzó a sentirse insegura, su novio tardaba mucho y el miedo se apoderó definitivamente de ella. Minutos después unos ruidos en el techo del coche la llenaron de pánico, no se podía controlar, notaba como si alguien golpeara, más bien parecían pasos, no podía resistirlo más, buscó las llaves desesperadamente y entre temblores consiguió prender el auto e irse a ese maldito lugar. Cuando encontrara a su novio ya se lo veía bien clarito, como se le ocurre dejarla sola en mitad de un bosque y menos en las circunstancias en las que se encontraban. Lo primero que hizo Laura fue hablar con el director de la institución, le contó todo lo ocurrido y que su novio no había regresado, el director prometió que al día siguiente la llevaría al lugar de los hechos y que con ayuda de la policía buscarían a su novio. El director cumplió la promesa y al día siguiente llegaron al bosque, ante ellos se presentó un dantesco espectáculo. El novio estaba colgado de un árbol y con una soga atada en su cuello, justo encima donde la noche anterior se había encontrado estacionada Laura con el coche, de pronto todo se aclaró. El novio había salido del auto y el peligroso enfermo mental antes mencionado le había atado una soga con la que lo colgó del árbol pero dejándole los pies apoyados en el techo del auto, donde se encontraba Laura, esas habían sido las pisadas que ella había escuchado, había sido ella quien en definitiva lo había matado al arrancar el auto y dejar a su novio suspendido, colgado, produciendo así su muerte. Al enterarse, Laura sintió tanta impotencia y dolor que tomó la pistola del bolsillo de uno de los agentes de policía, se introdujo el arma en la boca y apretó el gatillo acabando así con su propia vida tal como lo había hecho inocentemente con la de su novio.
La casa Matusita. Hace muchísimo tiempo en la casa Matusita vivía un señor muy atroz, con él vivían sus dos sirvientes, la cocinera y el mayordomo. El señor abusaba de la bondad de estos sirvientes, los maltrataba, los insultaba. Después de mucho tiempo aguantando sus alevosías, los sirvientes completamente llenos de odio, deciden envenenar al señor. El señor tenía reciente una cena con invitados muy allegados, es ahí cuando los sirvientes deciden hacer una sabrosa sopa la cual llevaría a todos los invitados incluido al señor a la extrema locura. Cuando todos estaban sentados en la mesa, la cocinera ya había servido los platos con el líquido alucinógeno, a continuación el mayordomo sirvió la cena y al salir del salón cerró bien la puerta. Pasados unos 15 minutos, tiempo el cual ya habría hecho efecto el veneno, empezaron a escuchar gritos, insultos, objetos que se rompían, murmullos, y personas completamente aterradas. Después de un largo escándalo, vino un silencio sepulcral. Los sirvientes, pensando que ya todo estaba más calmado, decidieron abrir la puerta del comedor, y para su sorpresa al abrir la puerta vieron el más macabro panorama. Miraban a su alrededor y veían sangre, pedazos de cuerpo, ojos, manos, órganos internos, charcos de sangre, algunas caras de los invitados mostraban terror, otras odio, cabezas cortadas. Era tan feo lo que veían que los mismos sirvientes se volvieron locos y se mataron en el mismo salón donde estaban el dueño y sus invitados. Se dice que desde ese suceso cerca de la casa se escuchan conversaciones, gritos, amenazas, tal cual pasó la noche de la masacre, y toda persona que ahí se acerca se vuelve loca reviviendo en directo los sucesos de aquella noche. No mires hacia atrás. ¿Alguna vez cuando tú estás en algún lugar solo no sentiste que alguien te mira pero tú sabes que estás solo? Bueno, yo te diré a lo que te podría estar observando. Hace algún tiempo un niño de 7 años llamado Tony, como todos los días, iba de regreso del colegio hacia su casa por el mismo lugar, pero un día un perro negro lastimado de una pata se cruzó por su camino. Anthony, conmovido, fue tras el perro, lo siguió hasta un lugar desolado, y mientras el niño se dio la vuelta para ver dónde estaba, el perro desapareció. Entonces el niño, perdido, fue en busca de ayuda para poder volver a su casa, pero no encontró más que una pequeña casona. Al ver que anochecía se metió sin dudarlo, pero al entrar se dice que Anthony gritó y gritó de desesperación, pero no había nadie para socorrerlo. ¿Pero por qué gritaba? Se dice que cuando entró a la casona una sombra sin cuerpo lo miró a los ojos con unos ojos amarillos. Entonces Anthony se quedó petrificado del susto y murió. Al día siguiente la policía junto a su madre lo fueron a buscar, y por la información que les dieron llegaron a la casona. Apenas entraron vieron el cuerpo sin vida de Anthony en el suelo, pero lo más extraño fue que al acercarse al cuerpo vieron que los ojos de Anthony estaban de un color amarillo. Los policías con un poco de miedo se lo llevaron. En el momento que iban de salida un policía miró atrás porque creyó que algo lo observaba. Lo que vio fue 2 pares de ojos amarillos, pero ¿de quién eran ese par de ojos adicionales? Entonces el policía, lleno de miedo, no dijo nada, pero en el camino enloqueció y se suicidó con su pistola, pero nadie supo por qué lo hizo. Y ahora lo que te voy a decir no es un juego. Cuando te encuentres solo y repites 3 veces el nombre de Anthony en voz clara y fuerte, sentirás que alguien te mira atrás tuyo, pero te aconsejo que no te des vuelta o podrías quedar marcado de por vida. Yo lo intenté apenas una vez, pero no lo hice directamente, sino a través de un espejo, y lo que vi fue un par de ojos amenazantes color amarillos que me hipnotizaron por algunos segundos. De no haber sido por mi madre que llama a la puerta, tal vez jamás hubiera despertado. Por eso te aconsejo no mirar hacia atrás, porque aunque no lo vi, se dice que no solo te aparece un par de ojos, sino 2 pares, que se dice que un par son de Anthony, pero el otro par no se puede saber con exactitud, pero se dice que son los mismos que miró Anthony antes de morir. Esta historia es un hecho real, que espero que no intentes realizarla o quedarías marcado de por vida.